Hola a todos, bienvenidos a la ayudantía 2 de Ética para Ingenieros. Eh, Primero que todo vamos a partir con la definición de ética. Creo que eso también ya se vio en la primera parte del curso, pero es necesario repasarlo para esta parte del curso. Debo confesar que hace mucho tiempo que no veía esta parte del curso, así que claro, también tuve que repasar la materia. Ya, entonces, la ética es el pensamiento reflexivo del actuar del ser humano. Es como nosotros nos planteamos preguntas, como nosotros analizamos críticamente el actuar del ser humano, que es lo que se basa realmente este curso, en base a sus teorías, en base a los diferentes modelos que existen. Vimos que Gómez Lobo define la ética como un diálogo idealizado entre dos o más individuos, en donde ambos exponen sus puntos y logran llegar a un acuerdo. Por su parte, la moral, que no es lo mismo que la ética, la moral es la evaluación de un acto según las creencias éticas que uno tenga. Por eso mucho nosotros hablamos de moral para analizar los casos. Entonces vamos a lo que nos atañe para la prueba 2, que son los modelos de deliberación moral. Podemos ver que tenemos los modelos y los cuales se van a separar entre eudaimonistas y deontológicos. El eudaimonista va a hablar de la felicidad. El punto de ese modelo es la felicidad, mientras que el deontológico es el de Kant, que habla de los deberes. Entonces, el eudemonista se van a separar de la utilitarista, de la virtud y de los bienes, en donde para la prueba de ustedes es utilitarista. Nosotros vamos a ver el utilitarismo, cómo se compone, las características que tiene, en base a qué principio funciona y las críticas que tiene. Entonces partimos viendo el utilitarismo. El utilitarismo, como dijimos, viene por parte de la ética eudaimonista. El objetivo es la realización y desarrollo del bienestar general de la mayor cantidad de personas o seres. Podríamos mencionar que es como buscar el mal menor, en cierta forma, pero más bien es, el, es una forma, es un modelo ético consecuencialista, ya que el acto moral lo vamos a medir si es que es bueno o malo según las consecuencias que te tenga. Entonces vamos a poder permitir, independiente de la naturaleza moral que tenga el acto, o sea que sea generalmente concebido como bueno o malo, sino que recién vamos a analizar la naturaleza moral que tenga este acto según las consecuencias que tiene. Entonces va a ser independiente si estamos hablando de matar, de salvar, de ayudar. El acto puede llegar a ser ayudar, puede llegar a ser malo, si es que las consecuencias generales o para la mayoría de la gente terminan siendo malas. Entonces va a depender de las consecuencias. Entonces, como dice en este modelo, prima las consecuencias que tengan los actos y no se consideran necesariamente situaciones de deberes a priori. Entonces, las principales características que tienen, primero que todo, que es hedonista, que es decir, busca aumentar el beneficio, que en este caso se comprende como la utilidad, la felicidad y el placer, y disminuir el dolor. Acá el fin último es la utilidad, que como dijimos va a ser medida solamente en felicidad y placer, que sea como lo mejor para todos y disminuir el dolor que dijimos que era como el mal menor. Tiene una mirada consecuencialista, ya que evalúa un acto como correcto moralmente cuando conlleva una consecuencia que beneficia positivamente a la más cantidad de seres o tiene un efecto mayor con relación a otro actual. Entonces, que como dijimos, solamente se va a regir según las consecuencias que el acto tenga. Es monista, de que solo considera un único valor para evaluar el actuar, que va a ser la felicidad o el placer. Permite trabajar con la cuantificación y la conmesuración del efecto que tiene un actuar y con esto determinar si un accionar es mejor que otro según la escala definida previamente de la, de las consecuencias. Entonces, pasamos a ver las críticas que tiene, ya que uno ve desde cuando uno menciona las características que tiene el utilitarismo, uno ya está pensando en las críticas que te tiene, porque
solamente se fija en el fin último, valga la redundancia, y no se fija uno realmente en el valor que tienen los planteamientos que uno está haciendo. Entonces, la primera crítica que se tiene es que es una cuantificación de efectos valiosos. Entonces, nosotros vamos a cuantificar cosas que en la práctica o realmente son muy difíciles de cuantificar o que no debiesen cuantificarse, como lo es la vida humana, por ejemplo, la salud, el bienestar, porque nosotros generalmente vemos ejemplos en donde sacrificamos una persona para salvar a 100, entonces se termina cuantificando, se termina dando un valor a la vida humana que es algo que por principio humano no se puede. El segundo crítica es que permite actuar bajo criterios transversalmente erróneos, que es, por ejemplo, matar. Por ejemplo, se podría justificar el hecho de matar, que es algo transversalmente malo, es un hecho que es una verdad universal, que incluso era contrario, era una ley de las contrarias que nosotros mencionábamos cuando eh, le buscábamos crítica al relativismo, que era de que existen hechos que son universalmente eh, malos o que son considerados de cierta forma buenos o malos según un criterio universal. Acá también podemos ver de que existen criterios universales que son malos y que permite actuar según solamente las consecuencias que te tenga, como matar. Por ejemplo, era como, fue ligado al ejemplo anterior, en donde matar eh, a una persona puede terminar siendo bueno para más personas, pero sigue siendo malo matar en sí, pero en el utilitarismo lo consideraría bueno. Y por último, tiene un enfoque excesivo de los placeres y no establece mínimos morales. Esto podemos ver claramente de que eh, solamente se enfoca en que en que el ser humano va a buscar la felicidad solamente o el placer, pero también existen otras cosas que pueden eh, darle vida al ser humano, que pueden ser propósito de su vida, no como no solamente el placer, no solamente las acciones van a ser tomadas debido al placer, pueden ser tomadas en torno a justicia, en torno a responsabilidad, en torno a libertad, en torno a un montón de cosas, y que no necesariamente van a ser solamente al placer, y no establecen mínimos morales, ya que solamente se fija en el máximo, solo apela al máximo nivel moral que va a ser la felicidad, y no fija un límite inferior, que sería en este caso partir de la base de que existan criterios que son universalmente malos y partir de ahí en adelante, sino que solamente se fija en, en el fin último, que sería la felicidad. Por último, tenemos ejemplos para analizar que podemos ver que en un país ha venido un gobierno autoritario que, sin embargo, ha desregulado gran parte de las relaciones comerciales y laborales, eliminando, entre otras leyes, aquellas relativas a la protección del trabajador. De este modo, los empleadores pueden despedir sin motivo a los trabajadores, no pagar imposiciones ni finiquitos. Tampoco existe un sueldo mínimo garantizado. De este modo, un empleador, aprovechando dicha situación, emplea a 4 empleados por cada uno que antes tenía. La empresa crece y la tasa de empleo nacional baja, pero a costa del trabajo mal retribuido. Entonces, supongamos que el bienestar aumenta con estas políticas. Hay un problema con la calidad del trabajo, hay derechos fundamentales del trabajador que no se están cumpliendo. Entonces, este es un ejemplo claro de utilitarismo, donde, sin embargo, las consecuencias, si es que uno lo ve a nivel país, podrían ser buenas, ya que la empresa crece, se está favoreciendo el sector comercial, eso apoya la economía, y que exista una tasa de desempleo baja es muy bueno para un país. Sin embargo, se toma claramente que no podemos ver un gran problema del utilitarismo que no fija un mínimo, que en este caso sería a costa de un trabajo mal retribuido. Podemos ver de que el empleador eh, apela a ideas que son universalmente rechazadas, como son despedir sin motivo a los trabajadores, no pagar imposiciones ni finiquitos, o sea, cualquier ley que vaya en contra del trabajador son mundialmente rechazadas. Por esa razón existen leyes a favores, por esa razón existe el Código del Trabajo, por ejemplo. Entonces, se puede ver un gran caso de utilitarismo en donde
Si bien las consecuencias finales son buenas, el hecho en sí no lo es. Si lo analizamos de un punto de vista utilitarista, la acción que está haciendo el gobierno autoritario es buena, pero si uno lo ve desde un punto de vista no utilitarista, sería mala. Entonces una pregunta típica en las pruebas, que muchas veces los alumnos se equivocan, es cuando preguntan, bueno, si lo vemos desde un punto de vista utilitarista, ¿esta acción es buena o mala? Uno tiene que dejar de lado el sesgo que uno tenga de lo que uno piense y uno decir, no, la acción es buena desde el punto de vista utilitarista y explicamos el porqué de que ya hemos explicado. Pero si respondemos la pregunta que sale acá abajo, dice, ¿hay un problema con la calidad del trabajo? Claro que sí. El trabajo es mal retribuido, hay mayores trabajadores trabajando en un lugar en unas condiciones pésimas, a pesar de que la empresa pueda producir más o de que la tasa de desempleo nacional baje, hay un gran problema con la calidad y las condiciones del trabajo. ¿Y hay derechos fundamentales de trabajo que no se están cumpliendo? Lo acabamos de mencionar que sí. Entonces, cómo valorar adecuadamente el trabajo? Habría que, primero que todo, desmontar esas leyes que estaban llevando hasta ese punto y dar las condiciones óptimas. El segundo ejemplo es la tabaquería Philip Morris en República Checa. Con el objetivo de evitar un alza de impuestos se encargó un análisis de costo-beneficio en ese país. El estudio concluyó que el Estado ingresaba, gracias al tabaquismo, más de lo que él gasta por él. Entonces estaba teniendo utilidades, que no es lo mismo que la utilidad del utilitarismo. Aunque el gasto médico de los fumadores a cargo del presupuesto es mayor mientras viven, se mueren antes. Y así le ahorran al Estado una suma considerable en atención sanitaria, pensión y residencia de ancianos. Entonces, ¿es un racionamiento utilitarista? Primero hay dos partes. La primera parte en donde dice que existe un análisis costo-beneficio en el país en donde eh, el tabaquismo genera ganancias a la empresa. Entonces, primero que todo, podemos decir que exista el tabaquismo o fomentar el tabaquismo. ¿Sería una idea utilitarista? Si es que vemos de que aumenta la economía del país, de que se beneficia económicamente y por ende va a estar mejor el país, podría ser una medida buena, según el utilitarismo, fomentar el tabaquismo. Lamentablemente, sabemos de que genera enfermedades y todo eso. Entonces, si por otra parte hacemos un análisis en donde el tabaquismo, impulsarlo, realmente traiga eh, problemas de salud que sean aún mayores y sobrepasen la, la ganancia que genera económicamente, ahí sería una acción mala. Pero el segundo punto dice, aunque el gasto médico de los fumadores a cargo del presupuesto es mayor mientras viven, se mueren antes y así le ahorran al Estado una suma considerable de atención sanitaria, pensiones y residencia. Entonces, el segundo punto que recién planteamos, que las enfermedades podría ser un problema, podemos ver de que acá se aborda de que la gente se enferme, genera que se reduzca un gasto médico y se reduzca eh, todo lo que tiene que ver con la atención sanitaria, las pensiones y las residencias de ancianos. Entonces, cuantificamos la vida de las personas, le ponemos prácticamente un precio y terminamos deseando que se mueran antes para un bien mayor económico. Lamentablemente, eh, si lo vemos solamente del razonamiento utilitarista, sería una buena medida fomentar el tabaquismo para así generar menos costos y tener la economía mejor. Si nos salimos del pensamiento utilitarista, claramente sería una decisión pésima, pero bajo un razonamiento utilitarista sería una buena medida el tabaquismo.